Bueno, buenas noches, espero que se encuentren muy bien, estudiantes, bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Espero que todo esté saliendo bien, pronto a presentar la prueba en este año 2022 y para los próximos años. Desearle la mejor de las suertes a todas las personas que visitan este canal. Esta clase está grabada principalmente para los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Purral. Sin embargo, para el disfrute de cada una de las personas que también llevan su clase a distancia, así que bienvenidos una vez más. Sin más que decir, esta clase va a tratar un poco de a describir qué ocurre o cuáles son los acontecimientos que ocurren luego de la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica, donde se enfrentaron los bandos de Calderón Guardia y José Figueres Ferrer a cargo de la Fuerza Militar del Ejército de Liberación Nacional. Luego de que pasan todos los acontecimientos de la Guerra Civil, uno de los legados más importantes de ese gobierno, de esa junta fundadora de la Segunda República que gobernó nuestro país por un tiempo aproximado de 18 meses, fue la creación de la Constitución, de la Carta Magna. Para tener en cuenta que es la Constitución es el texto básico jurídico de un país que le da el ordenamiento territorial, jurídico y que también le da las garantías y los derechos y obligaciones principales de los ciudadanos de un país. Bueno, la Constitución que se crea en 1949, que está basada en la Constitución de 1871, creada por Tomás Guardia en aquel momento, es la base de lo que hoy tenemos como Costa Rica. Nuestro país tiene su ordenamiento territorial, como les decía, su organización en su sistema político. Están las garantías y deberes de los costarricenses en la Constitución de 1949. Todavía sigue vigente. Se ha planteado muchísimo que se debe hacer una asamblea constituyente, un cambio constitucional importante. Sin embargo, pues dicho cambio no se ha hecho y estaremos pendientes de qué puede pasar con el tema más adelante. La Constitución de la República de 1949 es un texto bastante completo para la época y que todavía sigue en funcionamiento. Entonces vamos a ver qué es lo que plantea José Figueres Ferrer con esa junta fundadora de la Segunda República y cuáles son los cambios más significativos introducidos en esta Constitución. Entonces, para iniciar, pues bueno, saber que la Asamblea Constituyente o una Asamblea Constituyente es una asamblea legislativa hecha para estudiar y aprobar una nueva Carta Magna. Se hicieron varios intentos, sin embargo nunca no eran aprobados hasta que llegó este texto que nos da una pista de lo que tenemos como Costa Rica hoy en día. La Asamblea Constituyente se creó en diciembre de 1948, el mismo año que había terminado la Guerra Civil, que estuvo compuesto por 48 diputados y 16 suplentes, dentro de los cuales destacan Rodrigo Facio, Carlos Monge, Luis Doble Segreda, Luis Alberto Monge Álvarez, futuro presidente de la República para aquel tiempo, y como les decía, se tomó como base la Constitución de 1871. Disculpen. El 7 de noviembre de 1949, es decir, casi un año después, el texto constitutivo estaba listo y pues este texto va a entrar en vigor en conjunto con
el poder que va a asumir Otilio Ulate Blanco después del acuerdo de Otilio Ulate con José Figueres Ferrer, de que le iba a entregar el poder luego de que la Junta Fundadora de la Segunda República terminara de organizar lo que se consideraba en aquel tiempo como el país que se deseaba. Pues bueno, dentro de esta nueva noción de constitución se plantea un nuevo Estado. El Estado plantea dejar ese modelo económico agroexportador donde se dedicaba a la venta de café y banano principalmente y pasar a un Estado benefactor, un Estado empresario y un Estado desarrollista. Tiene varios sinónimos o varios homónimos de nombres como benefactor, gestor o interventor. ¿Qué es esto? Dejar el modelo liberal, aquel modelo que tenía poca implicación el Estado en el campo económico, y empezar a implicar el Estado en el campo económico para tener un mayor control. Esta corriente del Estado gestor y el Estado benefactor viene implementándose desde los Estados Unidos en el año 1900, los años 1930, luego de la crisis del 29. ¿Por qué? Porque se necesitaba una mayor intervención. El modelo económico que se planteaba se llamaba modelo económico de sustitución de importaciones, que lo que buscaba era principalmente producir dentro del país todos los productos de necesidad básica y aparte de eso empezar en un proceso de industrialización. Eso va a generar que tengamos una nueva concepción del Estado, de aquel que con el café y el banano mandaba a comprar o importar una gran cantidad de productos y dejar un Estado y un modelo económico muy frágil, muy dependiente del mercado externo, por un nuevo mercado político, un nuevo mercado económico, que les permita desarrollar el país desde adentro hacia afuera. Entonces, dejar de depender tanto por los mercados externos. Sin embargo, pues este Estado, a pesar de que fue muy funcional y tuvo muy buenas concepciones, que todavía hoy en día se mantienen, también tuvo un desfase que vamos a ver más adelante en esta presentación. Bueno, la Constitución del 49 propone una mayor participación principalmente del gobierno en el tema económico. La Junta Fundadora de la Segunda República veía esto como una necesidad. Y ahí plantea el artículo 50 de esta misma Constitución que todavía hoy en día aplica. Y dice así: el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando, estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Pues bueno, dentro de la Constitución política se establecen y se colocan obligaciones del Estado. Primero, promover el bienestar social y la justicia social, es decir, buscar que la mayoría de la población viva de una forma correcta, digna, que tenga un trabajo que les permita salir adelante. Posteriormente, incentivar la industria y diversificar la producción, que era lo que se buscaba en aquel tiempo, dejar la dependencia de dos productos agrícolas que no son de primera necesidad, que plantean una fragilidad, por un montón de aspectos económicos y un montón de desarrollos en diferentes áreas que le permitan al Estado no tener esa fragilidad. Es decir, si yo desarrollo campos como la industria, la agricultura de productos no tradicionales, que incluye el café, el banano, pero también podemos incluir por ahí la piña. Además produzco el arroz y los frijoles que se necesitan de consumo propio en el país, va a generar que el país sea menos dependiente de un solo producto o de un solo mercado externo. Y también lograr una mayor participación de la ciudadanía o del cuerpo civil en los asuntos públicos, que tengamos una mayor incidencia como población y como costarricenses. ¿Qué cambios estableció la Constitución de 1949? Y esto es clave y básico para el examen. Primero, se incluye el voto femenino. Todas las luchas que habían tenido las mujeres y que todavía hoy en día continúan por establecer la equidad, la igualdad, mantenerse en la búsqueda de igualdad de oportunidades, se consagra en gran parte el 20 de junio de 1949, cuando se aprueba el voto femenino en el país, dándole
al sufragio costarricense la característica de universal, porque ahora los requisitos habían cambiado. Al incluir a las mujeres, incluimos cerca del 50% de la población de aquel momento y el 51% de la población actual. Entonces, en 1953, cuando las mujeres ejercen el primer voto, ya tienen una nueva concepción de lo que en realidad se buscaba en aquel tiempo, que era una búsqueda de igualdad y equidad, ¿verdad? Con otro montón de trasfondo político, pero eso fue la idea principal. Dentro de los grandes cuestionamientos que tenía el Estado costarricense fue la creación del Tribunal Supremo de Elecciones. El TSE es un organismo que se va a encargar de supervisar, de organizar todos los procesos electorales en Costa Rica, buscando y teniendo como objetivo garantizar la pureza del sufragio, es decir, que cuando de verdad alguien ganara las elecciones, se contabilizaran los votos de manera limpia, ordenada y que fuera lo más democrático posible. A los afrocaribeños se les otorgó la ciudadanía, situación que cambió radicalmente también el teje y maneje social de Costa Rica, porque antes había incluso una prohibición de que las personas afrodescendientes en el país no pudieran pasar del territorio de Turrialba, lo cual pues era una práctica racista o etnofóbica, y eso va a generar que haya que hacer un cambio a nivel constitutivo. Afortunadamente, pues se ha logrado que los afrocaribeños pues, tengan ciudadanía y puedan tomar las decisiones según corresponda. Otro de los cambios bastante significativos fue la abolición del ejército el 1 de diciembre de 1948. Y en el artículo 12 de la Constitución Política dice que queda abolida toda institución militar de manera permanente. Sin embargo, hay una facultad que establece la Constitución, que años después se va a aplicar, que se puede conformar o se puede establecer un ejército de manera momentánea. Esto quiere decir que en el momento en que el país necesite de la defensa de los y las costarricenses, el texto constitutivo está en toda la potestad de crear un ejército no permanente, ¿verdad? ¿Qué se buscaba con esto? El impulso del diálogo como medio para resolver los problemas, ¿verdad? Y que el dinero que se invertía en el ejército iba a ser reasignado a educación. Todavía esto se mantiene y el impulso que ha recibido el Estado o que le dio al Estado a la educación fue muy fuerte. No solo con la creación de escuelas y colegios, sino con la creación y con el mantenimiento de la Universidad de Costa Rica, sino que aparecen otras universidades como la Universidad Nacional, aparece también más adelante el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Universidad Estatal a Distancia, etcétera, etcétera, etcétera. También se establece un servicio civil que tiene como objetivo regular las relaciones laborales que tienen el Estado y los servidores públicos. Y otro cambio que se hace también es quitarle poder al presidente de la República y asignarle esa potestad al poder legislativo. ¿Por qué se pensaba en aquel tiempo hacer ese cambio? Porque el poder legislativo tiene una mayor representación de la ciudadanía costarricense. O así es en la sana teoría, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a partir de este momento el poder legislativo se convierte en el primer poder de la República y se crea el régimen de instituciones autónomas o entidades autónomas, que todavía tenemos algunas de ellas, otras ya han desaparecido, pero dentro de las instituciones autónomas tenemos los bancos estatales como el Nacional, Banco de Costa Rica, las universidades que tienen cargo autónomo como la UCR, como la UNA, como el TEC, el ICE, el Instituto Nacional de Seguros y la Caja Costarricense del Seguro Social, que son instituciones que manejan su presupuesto, que toman sus decisiones y que tienen independencia de los poderes del Estado. Sí se les puede regular, sí se les controla, pero ellos toman las decisiones más importantes en función a su público meta y cuáles son sus objetivos. A nivel económico, ¿qué se hace? Pues impulsar la banca. El país necesitaba
que el Estado hiciera una intervención directa sobre la banca nacional. Por tanto, la nacionalización de la banca, creada o decretada en el 21 de junio de 1948, dio al traste o tuvo como consecuencia la creación del Banco de Costa Rica, el Banco Anglo-Costarricense y el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Dos de ellos ya no existen, por malas situaciones, por mala administración, por toma de decisiones. Sin embargo, la nacionalización de la banca va a generar que el país, la banca, impulse al pequeño, mediano y gran productor del país, con tasas de interés fija, con cuotas establecidas, accesibles para las personas, y quitarle ese monopolio tan feo que tenían los prestamistas privados en el país. La banca estatal, por tanto, le genera ganancias al Estado. Es beneficioso porque la banca privada no le genera ganancias al Estado. No estaba prohibida del todo, pero sí saber que los bancos más grandes del país en este momento son bancos estatales. Y todavía se mantiene esa misma dinámica. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que pues, la banca privada últimamente en el país ha estado en un constante crecimiento y que ha traído múltiples beneficios, como fuentes de empleo, entre otras cosas. ¿Qué otro cambio hace a nivel económico, en el campo económico, la Constitución de 1949? Bueno, primero este objetivo de la banca del Estado, que no se planteaba como rentable la banca privada, porque el Estado tiene que empezar a generar cambios a nivel económico. Y el Estado tiene que empezar a crear empresas, tiene que empezar a elaborar formas para crear empleo, fuentes de empleo estables, sustentables. Por tanto, necesitaba una banca estatal muy fuerte. Las utilidades generadas por la banca eran para promover el bienestar social, es decir, buscar programas que le permitieran a las personas vivir en una mejor forma en Costa Rica. También le da orientación al desarrollo económico y social, y dentro de los cambios que se hace es la creación del Banco Central de Costa Rica, que es el principal emisor de divisas en el país, es decir, son los que manejan la política económica y son los que imprimen los billetes, por así decirlo, de una manera simple y sencilla. Gracias a este modelo, o sea, gracias a esta constitución, a esta construcción que nos dejó la Junta Fundadora de la Segunda República, que fue en beneficio para construir uno de los países con mejores índices de desarrollo de América Latina, dio al traste con esto, o como consecuencia iba en paralelo la creación del modelo de sustitución de importaciones, que viene a sustituir o a reemplazar el modelo agroexportador. Aquel modelo de venta de café y banano, como les decía ahora al principio del video, se cambia por un modelo de un reemplazo de las importaciones y un modelo de diversidad productiva o la diversificación de las actividades económicas. Entonces, el modelo agroexportador se dice que es un modelo hacia afuera, porque es un modelo que trata de vender productos. El modelo de sustitución de importaciones es un modelo de desarrollo integral interno, y que sí, que los excedentes son para venderlos afuera. Bueno, el modelo de sustitución de importaciones, la idea básica era que el país produjera lo que se traía desde afuera, con el fin de reducir costos y generar empleo. Esos eran los temas básicos en esto. Entonces, el Estado, en este modelo de sustitución de importaciones, busca cómo impulsar la industria, cómo diversificar la producción. Y esa etapa empieza mediante la intervención directa de los poderes de la República, de las instituciones autónomas, en la búsqueda de creación de empleos. Empleos que sean buenos, empleos que le den estabilidad a las personas, para que así en el país, con este modelo, consolide su clase media. Cuando los países consolidan su clase media y les dan poder adquisitivo, generalmente el país va a tener una buena marcha. En el momento en que la clase media se empiece a reducir, ahí los modelos económicos de carácter social, como es el nuestro,
empiezan a tener colapsos a nivel económico. Entonces, el lograr desarrollar la industria, que es un elemento fundamental para cualquier economía, nos va a ayudar muchísimo en subir índices de desarrollo como educación, como salud, por ejemplo. Para ello se crean varias palancas o varios impulsos a eso. Primero se crea la promulgación de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial del año 1959. Para aquel tiempo, en Centroamérica se estaban buscando la integración económica de los diferentes países. ¿Y eso cómo se va a hacer? Creando un mercado. Ese mercado se va a llamar el Mercado Común Centroamericano, o MSC, o Mercomún. En 1963, los países de Centroamérica se ponen de acuerdo para tener una producción industrial y vender productos dentro del área centroamericana con ventajas económicas para esos productos y que sobre todo no fueran competencia entre los países. Eso le va a permitir a los estados, y no solo en beneficio de Costa Rica, sino en beneficio de todo el istmo centroamericano, poder tener una rotación de productos de una manera continua. El traspaso de divisas, el comprar, el exportar, el importar, genera muchísimo empleo. Y ese mercado común centroamericano fue funcional durante algunos años. Y en 1965 se crea el Instituto Nacional de Aprendizaje, más conocido como el INA. El INA es un instituto que se crea en aquel tiempo para todas aquellas personas que no podían tener una vida académica como tal, es decir, estudiar en el colegio o en la escuela, completar esos estudios para llegar hasta la universidad, sino que el INA le daba una salida lateral, como creando especialidades técnicas y fomentando el desarrollo profesional de ciertos oficios. ¿Qué se estudiaba en el INA? Por ejemplo, secretariados ejecutivos, mecánica automotriz, mecánica de precisión, entre otro tipo de escuelas que les pudiera permitir a la gente tener el conocimiento técnico para poder aplicar para empleos de buena calidad. También dentro del marco centroamericano se crea la CEPAL, que es un programa de las Naciones Unidas, que es la Comisión Económica para América Latina. Todavía sigue funcionando la CEPAL, que plantea teorías de desarrollo, de promoción y de relaciones económicas entre los países latinoamericanos. Y se busca la solución de problemas, principalmente en carácter económico. La CEPAL busca que haya generación de riqueza en los países latinos. Y casi todos los países latinos están incluidos en la CEPAL. Y eso ha generado que, pues bueno, se logren algunos acuerdos comerciales. Sin embargo, está en tela de dudas si el papel de la CEPAL está bien elaborado y si de verdad tiene la actividad que debería de tener. ¿Verdad? La integración de la región latinoamericana, a pesar de las diferencias étnicas, ideológicas, las posturas económicas, debería de ser muchísimo mayor para poder nosotros, como zona, como región, poder desarrollarnos. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos naturales, porque tenemos los recursos minerales, porque tenemos todo, la gente, las personas, la preparación para poder salir adelante. Tenemos las oportunidades, sin embargo no las hemos aprovechado. Y creo que la CEPAL podría ser un poquito más en ese sentido. El rol del Estado, ¿cuál era? La conducción económica. Esa es la base. Darle orientación al crédito a través de la banca del Estado que había fortalecido, que tanto hablamos ahorita. Otorgar préstamos a la gente que buscara desarrollar industria. Todo eso va a generar que las personas que antes tenían un estrato económico vulnerable pudieran tener un estrato económico sustentable. La actividad industrial aumentó bastante de 1963 a 1975. Se crearon más de 100 nuevas empresas industriales dedicadas al área como la química, de la metalmecánica. Se incorporan muchísimas maquilas, que las maquilas son ensambladoras o cosedoras de prendas de vestir, armadoras de zapatos, paraguas, etcétera, que generaban que la gente tuviera trabajo, ¿verdad? Y el sector agropecuario se mantiene.
se sigue fortaleciendo, se trata de fortalecer el café y el banano como productos, pero también aparece por ahí la carne, la caña de azúcar, más adelante la piña, y eso va a generar fuentes de riqueza para el país. Entonces se buscaba que estas dos áreas, la industria y la agricultura, o el sector agropecuario y el sector industrial, se desarrollaran de manera integral. Ahí vienen a incorporarse empresas transnacionales muy importantes, como la Coca-Cola con el grupo FEMSA, Firestone, Colgate Palmolive, entre otras empresas que también va a crear el Estado, como es el caso de Codesa, que vamos a ver más adelante. Beneficios, modernización agrícola. Se empiezan a comprar eh, herramientas mecánicas que les permite a los productores tener mejores rendimientos de sus cultivos. Aparte de eso, hay eficiencia en los avances científicos y tecnológicos, mejores semillas, mejores abonos, mejores técnicas de cultivo. La industrialización mediante las exoneraciones de impuestos para la importación de materias primas, porque nosotros a nivel de recurso natural para desarrollar industria pesada no tenemos. Aquí no hay aluminio, aquí no hay metal, aquí no hay nada de eso. Entonces eso se tenía que mandar a comprar. Eso se tenía que mandar a traer. Y a partir de comprar la materia prima se podían crear grandes cosas. Y se hicieron muchísimas empresas de bienes de consumo. Ropas, detergentes, alimentos preparados y procesados, etcétera, etcétera, etcétera. Y la integración a ese mercado común centroamericano no solo limitaba al mercado interno, sino que ya yo podía transnacionalizar nuestros productos. ¿Qué se vendía de Costa Rica para esos otros países del mundo? Llantas, pinturas, detergentes, entre otros países, entre otros productos. ¿Qué se incorporaba o qué se importaba de esos otros países? Productos que aquí en el país no podíamos producir o que no se producían porque no había un interés para hacerlo. ¿Qué pasó con el modelo? Pues sí tuvimos dificultades. Principalmente las dificultades van a empezar en el año 1970 porque los años 60 fueron maravillosos, se conocen como los años dorados de Costa Rica, donde el Producto Interno Bruto creció de un 13,8 a un 19,7 para el año 1973. Sin embargo, el mercado común centroamericano que tantas ventajas nos va a brindar entra en crisis porque Honduras y El Salvador inician una guerra en el año 1969. Esa guerra va a ser por un partido de fútbol, va a ser la causa inmediata de por qué empieza la guerra, pero ya detrás de eso habían muchos problemas limítrofes a nivel social entre los dos países, y eso va a hacer que estos dos países que de paso son de tránsito, Honduras y Salvador, para llegar por ejemplo a Guatemala, este, congelen el mercado común centroamericano. Y entonces productos que ya estaban garantizados, que se vendían, etcétera, etcétera, van a hacer que haya que buscar otros mercados que tal vez no son tan buenos, que no dan tan buen rendimiento, porque no tienen las condiciones que tenía el mercado común centroamericano. Y esto va a generar hasta cierto punto una mini crisis, porque había muchos productos que también se importaban y muchos eran materias primas. Sin embargo, el modelo siguió marchando, ¿verdad? El campo laboral y educativo fue significativamente mucho mejor. Se fueron preparando cada vez más profesionales, más universitarios, aparecieron más empresarios, se consolida la clase media que tanto se buscó, ¿verdad? Y se sumaron buenos precios, habían buenos precios agrícolas, habían buenos réditos de exportación, el Estado creció. Y bueno, aquí les dejo una imagen de lo que era la Avenida Segunda en aquellos años, ¿no? Eh, y cómo se iba transformando el paisaje a un paisaje más urbano, paisaje más industrial, donde las personas cada vez tenían más y mejores oportunidades. Uno de esos índices que podemos observar y que no es para nada menospreciar lo que hizo una institución o que ha hecho una institución como la Caja del Seguro y el Ministerio de Salud
es que la expectativa de vida en Costa Rica en 1900 era de 35 años. Y para 1980 lo duplicamos o se duplicó a más de 75 años. Entonces, hoy en día tenemos un índice de esperanza de vida de 79 años los varones y 78 años los varones, perdón, y 79 años las damas. Eso es un índice de esperanza de vida de un país desarrollado. El tener una esperanza de vida tan alta, una esperanza de vida al nacer tan alta, genera seguridad para las empresas de que la fuerza laboral en Costa Rica va a ser estable durante los próximos años. ¿Qué repercusiones hubieron? La salud mejora considerablemente. La dieta de las personas, que es mucho más variada, mucho más enriquecida, podía comerse mejor, podía tener más acceso a los alimentos, también van a generar una mejor calidad de vida. El seguro social dale cobertura médica a las personas que antes no podían ir al hospital porque simplemente no podían pagar los precios costosos que tiene la medicina en cualquier parte del mundo. Con ese sistema social de la caja podíamos acceder a los servicios de salud. También se ampliaron servicios de agua potable, electricidad, servicios sanitarios, servicios se empiezan a sustituir las famosas letrinas o interiores con hueco por ya interiores o servicios con manejo de aguas negras o que tengan algún tipo de, por ejemplo, de tanque séptico, entre otros. Todo eso genera salud. Todo eso genera salud. Y usted tener una población saludable es una población productiva. En educación hubo mucho que mejorar. La matrícula primaria cubría el 100% de la población infantil. Situación que no hemos podido recuperar, pero que esperemos en algún momento pase. Y en 1970, el 24% de los jóvenes en zona rural estaba accediendo a la educación secundaria, algo que antes no se alcanzaban porcentajes del 10%. Entonces, cada vez se le brinda mejores oportunidades y cada vez la gente está más preparada. Consecuencias de ese modelo. Como les decía, se crearon universidades como el Instituto Tecnológico de Cartago, una universidad específicamente en el desarrollo tecnológico del país. Hoy en día de las mejores universidades para estudiar carreras como ingenierías. La Universidad Nacional, que le brinda una oportunidad y le da una apertura a las personas que viven en el occidente del país, dígase Alajuela, Heredia, que le da una alternativa al país. Su escuela de educación es muy destacada actualmente. Y la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, que es una universidad que les da oportunidades a las personas a estudiar a distancia, tener una buena y garantizada educación y que se adapta mejor a las personas, por ejemplo, que tienen un trabajo de tiempo completo. La falta de vivienda que tenían las personas de clase media fue administrada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, llamado o conocido como el INVU, que empezó a crear programas como programas de casas baratas para que la gente de la clase media pudiera acceder a tener y obtener su vivienda. Vean también cómo va a crecer el Estado, ¿no? Va a ir paulatinamente en miles de empleados hasta llegar a un punto alto de 120,000 empleados en el año 1979, más lo que tenía el gobierno central, más lo que tenía el resto del sector público. Entonces, el tener tantos empleados estatales es tener una gran cantidad de población que tiene un trabajo estable y que les permite también activar el comercio porque tienen un salario fijo, porque les permiten también darle a las otras personas la posibilidad de también tener cierta estabilidad económica. En el papel de la banca, el objetivo era democratizar, es decir, poner en servicio de las personas, de la mayoría de la población, créditos, por ejemplo, servicios de salud, servicios de educación. Se crearon varias normas, como la ley número 1130, donde se creaba el Banco Central de Costa Rica como un ente autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, y esa nacionalización de la banca hizo que los sectores productivos pudieran desarrollarse de una manera más rápida, más justa y más limpia.
Recursos disponibles, por ejemplo, aquí está en millones de colones. La banca para 1951 tenía un presupuesto de 200 millones de colones. Sé que suena muy poco, pero hay que ponerse en perspectiva de lo que valía el colón en aquel tiempo, que era casi que un dólar un colón, hasta 1965, que ya tenemos 1.000 millones de colones disponibles en el Sistema Nacional de Banca, gracias a los réditos y las ganancias que tenía el Estado, pero sobre todo el Sistema de Banca Nacional, ¿verdad? Entonces, en un periodo de 15 años, la banca cuadriplicó el presupuesto y la cantidad de dinero y recursos disponibles para ejecutar sus políticas financieras. Y aquí vamos a terminar con esta presentación. En un momento empezamos con la segunda parte de este video. Muchas gracias. Bueno, para continuar con nuestra presentación del Estado benefactor y esta segunda parte de la clase, este tema de un 10º año tiene todavía una continuación un poquito más amplia. Bueno, dentro de todo el desarrollo económico, yo les decía que el Estado también empezaba a crear empresas. Entonces el Estado también se convirtió en un Estado empresario, donde buscó empresas de carácter privado para invertir en ellas y convertirlas en empresas no de carácter estatal 100%, sino que tenía participación. Entonces las empresas, y así funciona en la mayoría del mundo, tienen acciones. Una acción es una pequeña parte de esa empresa. Entonces el Estado compraba acciones para convertirse en el máximo acreedor, es decir, en el máximo dueño de la empresa, pero no en su totalidad. Eso le va a permitir a que sea una empresa de carácter mixto, es decir, que tiene fondos públicos, pero también fondos privados. Bueno, en la década de los años 70, el Estado gestor, con esa intervención a nivel económico, se convierte en ese Estado empresario y crea una corporación de empresas que se llama Corporación Costarricense de Desarrollo, más conocida como CODESA, que es precisamente la fundación de diferentes compañías que se dedicaban a diferentes actividades económicas. Dentro de las que vamos a encontrar, por ejemplo, por acá, tenemos a Lunasa, Fertica, ¿verdad? Lunasa se dedicaba a cosas relacionadas con el aluminio. Fertica se dedicaba a la creación de fertilizantes. Recope, refinadora costarricense de petróleo. Empresas de transporte o concesionarias de transporte. También vamos a encontrar a Sempasa, una empresa creada para la generación de cemento en el país. Se conocía como Cemento del Pacífico. Ese capital mixto bajo un sistema de sociedades anónimas va a generar que las empresas empiecen a desarrollar productos que ponen a disposición de los y las costarricenses en un precio bastante accesible y que son competencia de las empresas privadas que seguían trabajando en el país. Eso va a generar que hayan puestos de empleo y que haya una diversidad laboral muy importante. Objetivos del Estado empresario: preparar y programar, ejecutar programas y proyectos específicos en la fomentación en el fomento del campo económico. Promover nuevas empresas. Manejar y proporcionar asistencia técnica a empresas establecidas. Conceder préstamos a empresas nuevas o establecidas. Impulsar el desarrollo del mercado nacional capital. Promover las exportaciones. Entonces, el Estado empresario busca tener empresas y, como toda empresa, generar ganancias, pero al mismo tiempo darle bienestar a las personas que trabajan para esas empresas. También regulan los productos. Como el Estado estaba interviniendo, también hay regulación de productos. Entonces, estos capitales mixtos facilitan que las relaciones entre agricultores, industriales y exportadores sean de un mejor desarrollo. Un ejemplo de esto es la Asociación Nacional Bananera, ASBanana, que lo que buscaba era que productores independientes de banano, que no eran empresas grandes, sino que eran pequeños agricultores que tenían sus fincas de banano,
pudieran tener representación en las instituciones públicas. Entonces, no es lo mismo una asociación como Asbanana, como Asbana, perdón, no Asbanana, como Asbana, de ir a vender los productos o el banano como asociación, como conjunto de personas, a que yo como productor individual tenga que ir a vender mi producto. Porque entonces ya yo estoy respaldado por un montón de personas. No solo tengo una persona, no estoy yo individualmente negociando el precio. Entonces, el darle ese músculo a los empresarios, pero los pequeños empresarios les va a dar tener mejores ganancias, mejores precios y por tanto mejor calidad de vida. Esa compra que hace el Estado a, hace que a veces la inversión fuera bastante alta, incluso a veces era desbordada. Eso hizo que en muchos de los casos las apuestas que hacía el Estado por comprar empresas eran riesgosas. A pesar de que se consideró que eran beneficiosas en su momento, como la participación en la prestación de servicios, eh, corrían un riesgo. El Estado corrió un riesgo y era comprar una empresa o adquirir una empresa que no les iba a dar ganancias y que les iba a generar pérdidas. Y en algunos casos así fue. Dentro de las dos empresas, o que vamos a tomar como ejemplo, está la compañía de Fuerza y Luz. La compañía de Fuerza y Luz fue adquirida por el Instituto Costarricense de Electricidad en el año 1968. Era una empresa estadounidense que vendía servicios eléctricos y telefónicos y se compra la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para que le preste los servicios de electricidad a la zona de San José. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz es una compañía grande, muy importante para el país, genera electricidad, es una subsidiaria del ICE, es decir, es una empresa que pertenece al ICE, pero trabaja principalmente en la provincia de San José, y eso hay que tenerlo claro, porque en Heredia está, por ejemplo, la empresa de servicios públicos de Heredia, etcétera. Y actualmente es una sociedad anónima estatal, es decir, es una empresa que no tiene un dueño capital como tal o que no se puede conocer su dueño como tal, pero sí que sepan que es una subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad, del ICE. Y después tenemos Recope, ¿verdad? Que cada persona tendrá su opinión sobre la empresa, pero en 1974 el país ve la necesidad de que hay que refinar el petróleo. Entonces se compra la refinadora costarricense del petróleo en un 65% de las acciones en aquel momento, 1974, pasa a manos del Estado. Y tenemos una empresa monopólica que se dedica a la venta de combustibles y en el país y se encarga de manejar todo el tema de los combustibles a nivel nacional. Y bueno, esta era la última parte de lo que nos quedaba de ver de la década de los años 1950. Posteriormente, en la siguiente clase, vamos a ver por qué fracasó el modelo de sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque no todo era no todo era miel sobre hojuelas, sino que también habían problemas. Y habían problemas serios que el Estado no tuvo la capacidad de resolver en aquel momento. De antemano les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final y espero que el tema haya sido aclarado de manera explícita y que si alguien tiene alguna duda lo puede dejar en la cajita de comentarios y trataré de responderle en los próximos días, no sin antes desearles muchos éxitos, muchas bendiciones y muchas gracias. Buenas noches.